La verdad también se inventa. Señores y señores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad También Se Inventa. Mi nombre es Marcelo Valverde, me encuentro como siempre junto al señor Matías Hermosilla. Y Matías, por favor, preséntanos al invitado ilustre que tenemos el día de hoy. No, en este programa que tenemos diversidad de invitados, hemos estado con Gustavo Gatica, hemos tenido a Matías Chinaski, tenemos gente del mundo de la cultura, de la política, de la sociedad y de la academia incluso. Entonces hoy día contamos con un constituyente electo, una persona que dijo que la Constitución iba a cambiar antes de que, cuando nadie le creía que la Constitución iba a cambiar. Así que bienvenido, Fernando Atria. Gracias, Matías. Gracias, Marcelo. Un agrado estar con ustedes aquí. No, ¿Para qué gracias a ti. ¿Para qué decir que efectivamente lo dije? Pero bueno. Sí, como yo pensaba cuando veía todo esto, ya las elecciones, ¿qué diría Fernando Atria en este momento cuando ya se está votando? Primero, se votó el plebiscito y luego después, cuando ya está saliendo tal electo constituyente, empiezan a aparecer los primeros resultados, dirá, bueno, la historia me dio la razón. ¿Cuál es esa primera sensación dentro de ese momento de impacto, ¿no? Ya de cambio real? No, mira, yo podremos conversar después de eso, ¿no? Pero yo veía venir algo como lo que pasó, no exactamente lo que pasó, por supuesto, y no en octubre, a mí también me sorprendió. Ah, eh, en el sentido de que tú no puedes tener una política institucional que se va deslegitimando cada vez más y que no pase nada. O sea, eso es simplemente, no suma nomás. Así que claro, pero igual que esto se ordenara de la manera en que se ordenó y que ahora tengamos una convención constitucional como la que está elegida, y que tengamos por primera vez la posibilidad de una discusión sin ningún veto, es una cosa extraordinaria, ¿no? Sí. Es mucho mejor de lo que yo pensé que iba a pasar. Cuando yo decía esto de por las buenas o por las malas, es mucho mejor. Perfecto, porque claro, porque siempre se habló, por ejemplo, de asamblea constituyente, pero tampoco nunca se supo muy bien o no hay una pura forma de hacer una asamblea constituyente, porque algunos decían, no, tienen que haber 300 personas, 3.000 personas o 100. Entonces, finalmente, de tu ideal de cómo se debiese escribir una constitución, ¿el mecanismo actual cumple con esos requisitos? O sea, por supuesto, cuando uno compara las cosas reales con las ideales, siempre es posible encontrar alguna distancia, ¿no? Pero eh, yo, eh, yo estaba pensando el otro día de el camino que ha sido recorrido. Primero se dijo que iba a ser un plebiscito y que iba a haber una convención que se iba a elegir del mismo modo que la Cámara de Diputados. Entonces dijeron, no, esto es inaceptable porque quiere decir que no va a haber paridad. Hubo paridad. No, pero es que es inaceptable porque no va a haber escaños reservados. Hubo escaños reservados. No, es que es inaceptable porque no va a haber reglas especiales para los independientes. Hubo reglas especiales para los independientes. No, es que estas reglas especiales no son suficientes porque van a dejar en los hechos a los independientes afuera, porque a pesar de que se cambiaron las reglas, las condiciones no son tan distintas, y ya vemos lo que pasó. No, es que va a ser inaceptable. No, es que va a ser inaceptable porque está sujeta a un veto de un tercio de la derecha. Y el pueblo dijo que la derecha no iba a tener ese tercio. Entonces, claro, yo diría, o sea, yo entiendo la reacción inicial, la sospecha, la desconfianza, porque eso es parte del problema que nos legó la Constitución tramposa. Yo no estoy tratando de ridiculizarlo, pero estoy diciendo, ojo, se hizo en su momento una serie de críticas. Muchos de los que las hicieron como argumentando que entonces lo que se había planificado, el acuerdo famoso y todo eso, debía ser desechado, pero en vez de tomarlas de ese modo, fueron tomadas como criterios en los cuales el acuerdo original debía ser enmendado. Y me da la impresión, este es el punto, mirando a las propias críticas que fueron en su momento recibidas, me da la impresión de que la cosa se ha ido ordenando en el camino correcto, ¿no? En el camino de la paridad, de los escaños reservados, de las reglas para independientes, de que los independientes pudieran efectivamente entrar, de que no hubiera veto unilateral. Entonces, claro, sí, uno podría todavía pensar en cosas mejores, pero yo creo que dentro de las posibilidades que uno podría haber pensado que íbamos a tener en Chile, esto está bastante cercano de algo, esto es algo completamente inédito. Y en términos de qué constituye o no constituye una asamblea constituyente, yo no
no veo muchas diferencias. Claro, queda todavía que dicen, no, lo que pasa es que la Constitución actual dice que hay ciertas cosas que no se pueden tocar. Ya, pero ¿quién quiere tocar el principio democrático? Claro. Claro. O Sí. la forma republicana. Claro, el partido monarquista va a quedar frustrado. Claro. Después Que las quedan sentencias judiciales. Que quedan algunos Bueno, vivos. claro, Quedan quedan algunos vivos. algunos. ¿Ah? De hecho, Sí. en la facultad donde yo trabajo hay un profesor Hay que se uno, declara sí. monarcómano, claro. Sí, sí. Queda uno que hay que mencionar Queda para que uno. no digan que uno está tergiversando las cosas, que es Claro. esto de los tratados internacionales. Mm. Pero yo creo que eso tiene mucho menos relevancia de la que piensa, porque hay quien dice los tratados internacionales incluyen los tratados de libre comercio, y eso quiere decir que no se van a poder tocar, pero los tratados de libre comercio no prohíben a los países cambiar su legislación. Ah, claro. ¿No? O sea, no hay ningún tratado que dice Chile no cambiará su legislación laboral, no cambiará su legislación de pensiones. Otra cosa es lo que ha pasado con esto de las rentas vitalicias, que si se dicta una ley que alguna empresa extranjera cree que la afecta, puede reclamar. Ya. Bueno, pero eso no va a evitar que la convención tome la decisión que quiera tomar. Y después, bueno, veremos. Y si es necesario, Chile tendrá que ir a esos tribunales a defenderse, pero ese es otro tema, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que no hay vetos, no hay exclusiones formales. Hay una convención legitimada que es mucho más representativa de lo que estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que sí, que dentro de todo es lo más parecido que podríamos tener a una asamblea constituyente. Es una asamblea constituyente. Claro. Bueno, y al final, tal como dices tú, como que este mismo pesimismo que tenemos hacia la autoridad o hacia quienes nos gobiernan han hecho empujar las medidas. Y luego de haber pasado por una transición en donde las movilizaciones eran muy pocas o con muy poca fuerza o solo correspondían a un segmento de la población, como que nos acostumbramos a que si uno pide 10 te dan 1, y eso tal vez fue lo que desembocó en que pidiéramos 100 para que nos dieran 10, y de ese 10 empezar a avanzar de a poquito. Entonces, a mí me gusta, me parece como importante el fenómeno de que claro, este acuerdo, cuando se hace este acuerdo del 25 de octubre, 25 de noviembre, pero se hace este acuerdo. 15 de noviembre, ¿no? 15 de noviembre. Cuando estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana, y algunos casi llorando porque como que te emocionaba lo que se estaba logrando, pero a la vez veía en Twitter que parece que era malo lo que se estaba haciendo. Era un fenómeno muy complejo y del que el PC se resta y el Frente Amplio también se resta, y Boris tiene que salir como a forma personal a apoyarlo, y por ende muy criticado. Entonces ahora que esto se aprobó y trajo como resultados positivos finalmente, luego de todas estas peleas que tú mencionaste, el PC y el Frente Amplio sacaron muy buenos resultados en cuanto a constituyente y todo. Y eso ha llevado a una crítica desde los otros sectores diciendo, pero ellos ahora hacen como que están de acuerdo, pero se excluyeron. Y yo creo que es por lo que tú decías, porque como que hay que reclamar, como que nos enseñaron a que no podías estar aceptando todo, porque si no, no te van a dar nada. Hay que ponerse de la vereda contraria a exigir, para lograr que al final se llegue a un resultado más o menos de lo que uno espera. Sí, y de hecho yo diría, o sea, eso nos enseñaron, sí, yo diría más que nos enseñaron, fuimos aprendiendo, porque nos dijeron tantas veces que esto sí es una solución, y a poco andar nos dábamos cuenta de que la letra chica hacía que las cosas no cambiaran. Nos dijeron en el 2005, ahora tenemos la nueva constitución, después, en fin, nos dijeron con el voto voluntario, con esto soluciona el problema de la participación, nos habían dicho el 2003, que Lagos dijo algún discurso así como la democracia chilena se pone los pantalones largos y regula la relación entre el dinero y la política, y después nos enteramos que esa legislación solo había servido para permitir más compra. Claro. Entonces, claro, por eso yo no ridiculizo ni a la crítica original al acuerdo. O sea, creo que esa reacción inicial de aquí tiene que haber gato encerrado. Bueno, yo desde el principio dije, no estoy de acuerdo con ella, pero yo entiendo por qué surge. Pero yo pensaría que quienes la sostuvieron al principio, bueno, en la medida en que el proceso ha ido modificándose y sus resultados se han ido dando como se han dado, en algún momento dirán, bueno, a lo mejor teníamos, este no es un punto de quién gana o quién pierde, ¿no? A lo mejor teníamos razón originalmente, pero lo que pasó después
ha ido haciendo que esto sea un genuino proceso constituyente. Eso es lo que yo esperaría que pasara ahora. Ujú. Y de pasada, yo diría, al que tuvo el coraje de jugársela para que esto fuera posible, ahora que sabemos que resultó, diría yo, bueno, démosle el crédito. Y ese fue Boric, por supuesto, que le valió Claro. unas funas, le valió crítica, Sí. le valió que todavía, le valió que todavía siguen algunos tuiteros despotricando contra él. Bueno, eso es estar dispuesto a jugársela. Yo creo que él Ajá. estuvo dispuesto. Era un riesgo, por supuesto, pero bueno, lo que pasó después mostró que gracias a Dios, que afortunadamente estuvo dispuesto a tomar ese riesgo. Sí, sé que igual es súper interesante porque igual es como súper imposible pensar o pensar en ese momento que no iba a haber gato encerrado, como decís tú. Porque teníamos una larga tradición de pactar. Me gusta mucho este Exacto. diálogo que se daba ahora, que el pacto no era realmente llegar a un fin común, era ceder, ¿no? Y ahora realmente esta primera vez, con estos resultados en la elección de constituyente y todo, es que ese pacto, porque ahora a mí me sorprende mucho ver a la gente de derecha hablando de diálogo en los programas de tele, ahora diciendo, bueno, hay que llegar a acuerdos, pero digo, ¿qué acuerdos si en realidad el veto de lo que ustedes tienen es mucho menor? Igual, de cierta forma, ya podemos decir que hay diferencia entre todas las personas que fueron electas y todo, pero hay una fuerza transformadora que tiene unas bases comunes que van muy en contra de todas estas personas que dicen, bueno, yo apoyé el rechazo, pero igual soy electa constituyente, como que es súper como ese juego es súper extraño, bueno, me dieron las herramientas, tengo que usarlas, pero ahora rogando como que si hablan de esta base necesaria, este pilar fundamental para poder construir de ahí para arriba, fueran soberbias las personas, no sé, se está dando todo un diálogo muy como extraño desde esta idea del pactismo malentendido, diría yo, de la tradición de estos dos grandes conglomerados políticos que eran la Concertación, la mayoría, y la derecha, ¿no? Claro, es que yo creo que lo que tú dices, Matías, es bien, bien, bien cierto, porque se están terminando de develar algunas cosas. Y la que se está develando ahora es una que a mí me resulta personalmente exquisita que se devele. Porque fíjate el trayecto de esta cuestión. Hubo un periodo de 20 años, 25 años, donde la política era grandes acuerdos. Se le llamó así incluso, la democracia de los acuerdos. Ya. Después hubo una crítica a los acuerdos, ¿no? Ajá. Sí. Que los acuerdos era lo que tú decías, esto de ceder, etc. Después vino una respuesta a esa crítica, ¿no? De todos los que se supone que saben y que entonces explican la cosa para beneficio de nosotros los ingenuos, ¿no? Que nos dicen, no, pero es que ustedes no entienden que la política es el arte de lo posible y que la política supone llegar a grandes acuerdos, etc. Y ahora, y entonces con ese argumento de que la política supone llegar a los grandes acuerdos y la Constitución es una decisión especialmente importante, entonces la Constitución tiene que ser una decisión de grandes acuerdos. Y por eso ese era el discurso que justificaba la regla de los 2/3, que la Constitución sea un gran acuerdo. Ajá. Y ahora nos estamos dando cuenta, ahora se está haciendo explícito, porque yo creo que uno podía darse cuenta antes, que cuando la derecha dice grandes acuerdos, ellos no quieren decir acuerdos grandes. Cuando la derecha dice grandes acuerdos, ellos dicen acuerdos con nosotros. Claro. ¿No? Entonces ahora tenemos que volver la vista atrás y recorrer la misma historia. Tenemos que, cuando se hablaba de democracia de los acuerdos, era democracia autorizada por la derecha. Cuando se hablaba de los grandes acuerdos de la transición, eran grandes acuerdos por la derecha. Cuando se hablaba de la crítica a los grandes acuerdos, era crítica a los grandes acuerdos con la derecha. Cuando se defendía esto de que la política es de grandes acuerdos, era la política de acuerdos con la derecha. Y ahora repentinamente, y cuando se hablaba de que lo importante de la nueva constitución era que fuera el fruto de un gran acuerdo, lo que se quería decir en realidad era que fuera acordada con la derecha. Por eso ahora surge el problema de, ahora estamos en condiciones de llegar a un gran acuerdo, pero a un gran acuerdo que no significa acuerdo con la derecha. Gran acuerdo ahora significa acuerdo grande, ¿no? Claro. Es decir, cuando hayan 2/3 de la convención, esté o no esté en esos 2/3 la derecha para decidir algo, ¿quién va a negar que eso es un gran acuerdo? Nadie. O sea, 2/3 son un gran acuerdo.
Entonces, claro, entonces ahí, vean ustedes, lo que va a pasar ahí es que ahí la derecha se va a ver obligada a decir, no, esto no es un gran acuerdo porque no es un acuerdo con nosotros, ¿no? Claro. Y yo estoy esperando que lo digas, estoy esperando que lo digas. Pero sabes que para mí era súper como dentro de las cosas que cuando yo estaba viendo los resultados, era ver que no llegaban al tercio, es decir, ver que todas las proyecciones eran erróneas de todos los cientistas políticos, las encuestas, los diarios. Era una cosa súper emocionante porque finalmente esta constituyente es el espíritu de esa movilización del que nos habían negado. Entonces ahora vamos a pedir todo, es decir, ya no vamos a votar por el candidato que podría salir electo, incluso pensar en la elección de gobernadores, ¿no? Ya no es votamos porque en realidad, porque ya no existe. Un poco quizás estoy siendo demasiado positivo y el fervor de estos días, pero es como esta energía de decir. Ahora, me acuerdo que Marcelo lo dijo en un tweet que me causó mucha gracia. Decía, no saben lo emocionante que es votar por alguien de izquierda y que salga electo. Entonces, como que, porque alguien que ha votado, no sé, tradicionalmente por personas y que salgan electos, como que ahora ya no sea como que tengo que votar por esto y en segunda vuelta tengo que votar por alguien que no me gusta tanto, pero bueno, para que no salga el otro. Como que es muy como... Sí, y yo me permitiría agregarle una cosa a ese punto de Marcelo, entonces. Porque yo diría lo emocionante es que votar por alguien de izquierda que salga electo y además que el hecho de que salga electa la izquierda quiere decir que la Constitución va a reflejar eso. Claro. ¿No? O sea, no solo salió electo, sino además el hecho de que hayamos elegido, porque ¿cómo funciona en su versión real? No es la versión que hemos tenido. Su versión real. ¿Cómo funciona la democracia representativa? ¿En qué sentido las decisiones que se toman son decisiones del pueblo? Bueno, yo creo que este es parte de ese sentido. El pueblo lo que hace es elegir la conformación de la convención, pero no es que el pueblo actúe como si fuera una compañía de headhunters, ¿no? Así, no es una cuestión de selección de personal. Claro. No, lo que el pueblo hace al decidir la composición de la convención es hacer que ciertas visiones constituyentes representadas por ciertos candidatos, listas, coaliciones, etcétera, estén más fortalecidas y que otras visiones constituyentes estén debilitadas. Y al fortalecer unas visiones y al debilitar otras, el pueblo ha decidido entonces que la constitución que ese órgano vaya a decidir, bueno, va a tender más a reflejar las posiciones fortalecidas que las posiciones debilitadas. Y en ese sentido, esa opción es una opción del pueblo. Ajá. ¿No? Y por eso es tan importante no solo que salga elegido el candidato de izquierda por el cual yo voté, sino que esta vez yo creo que es la primera vez que vamos a vivir eso, ¿no? Que lo que se decida en la convención hay algún sentido importante en que es nuestra decisión. De este modo. Sí, sí, completamente. Y yo creo que también de todo esto que está pasando tiene que ver, o sea, bueno, siempre todo tiene que ver con todo. Y yo creo que inclusive, por ejemplo, lo que pasó con el movimiento Me Too y todos estos otros movimientos de tanto de colectividades, minorías y distintos grupos sociales que empezaban a buscar reivindicación ante las injusticias que habían vivido, que tiene que ver mucho con las redes sociales, ¿cierto? Porque le da voz también a un montón de gente que ya no discuten lo mismo de siempre, sino que tienen que discutir escuchando al resto. Entonces yo creo que por primera vez ya no es... lo voy a simplificar, ya no es la izquierda dialogando con la derecha más los grupos económicos, sino que es la izquierda dialogando con la derecha, con los grupos económicos, pero a la vez con la sociedad detrás, empujando también. O sea, ya no es solamente, hoy tenemos que tomar acuerdos, pero moderados, porque o si no los inversionistas se van a ir, no que van a sacar las platas, sino que también es como, oye, pero acá también se van a enojar, aquí también quieren que seamos congruentes con lo que prometimos, porque acá también pueden dejarla embarrada, no solamente la gente con plata puede dejarla embarrada, acá todos tienen poder de decisión, hay que escucharlo a todos. Eso también creo yo que es acertadísimo, porque yo creo que por así decirlo, en la arena institucional, en el Congreso o ahora en la Convención, no se genera poder nuevo. En la arena institucional están participando quienes
representan poderes que están afuera de esa arena institucional. Entonces, sabemos clarísimamente, como tú lo dices, Marcelo, sabemos clarísimamente cuál es el poder que habla cuando habla la UDI, ¿no? Claro. Ajá, claro. Entonces, el peso de lo que la UDI dice, el peso de lo que dice el diputado de la UDI, el presidente de la UDI, el peso no está dado por la locuacidad de ese diputado o el presidente del partido. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es eso que está atrás de ellos, que es el poder económico. Ajá. Y entonces uno dice, entonces aquí tenemos un encuentro entre dos visiones contrapuestas, en que habla uno que tiene detrás este enorme poder económico y habla otro que tiene detrás, ¿qué? Claro. No tiene nada. Eso le ha pasado a la izquierda en el último tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad dejó de confiar, dejó de aceptar, dejó de ver al Parlamento como algo que la representaba. Entonces la sociedad se separó totalmente de la política institucional. El mejor ejemplo fue el intento transformador, que yo creo que genuinamente intentó hacer la nueva mayoría, pero que no contaba precisamente con ese respaldo. ¿Por qué no contaba con ese respaldo los movimientos sociales? Que habían demandado las mismas cosas. La educación como derecho social, nueva constitución. Pero ¿por qué no respaldaban? Porque ya no creían en que la política institucional podía hacerlo, porque ya habían tenido varias experiencias de desengaño, etc. Entonces teníamos a este jugador respaldado por este enorme poder atrás y a este otro jugador que detrás no tenía nada. Claro. Ajá. Entonces, ¿quién va a ganar? Bueno, la pregunta se responde sola. Yo creo que en lo que va del proceso constituyente, precisamente lo que tú dices, Marcelo, ahora este otro jugador también tiene detrás su fuente de poder, por así decirlo. ¿No? Esto de detrás y detrás es suena un poquito como horizontal, vertical, ¿no? Claro. Así que, pero es para continuar con la analogía. Claro. O sea, quiero decir que en la convención ahora sí se van a encontrar los poderes que tienen que encontrarse. Y cuando el poder económico se enfrenta solamente a una bancada de diputados, bueno, hace básicamente lo que quiera. Cuando se encuentra con la sociedad, bueno, no es tan fácil. Y una sociedad fortalecida también, porque eso también es súper... Sí. Es como, sí. Obviamente, no, es súper poderoso pensar en estas personas como... Yo decía, a lo mejor pensar ese atrás no es pensar atrás como verticalidad, sino más bien pensar atrás porque igual le tiene que rendir cuenta a esa gente que está ahí, po. Como claro, que claro. De cierta forma hay un equipo de personas que dice, ya, votamos por esta persona porque supuestamente representa nuestra idea. Entonces estamos ahí, pero también esperando, atentos, porque es por eso sí, que se sienten con esa, yo sé que es como un anglicismo muy, muy, muy utilizado, pero se empoderó esa masa totalmente de personas y dice, yo puedo exigirle a esta persona y me tiene que responder, y si no me responde, porque es una sociedad, que claro, es una sociedad organizada, atenta, que habla, que se moviliza, y de hecho que tiene la experiencia reciente de 2 victorias. La paridad, que fue obtenida no porque alguien escuchó un argumento que lo convenció, fue obtenida porque el movimiento feminista se movilizó. Y los retiros del 10%, ¿no? Que también fueron exigidos por la sociedad. Entonces, es una sociedad movilizada, organizada, atenta y con la experiencia de 2 victorias recientes. No, yo creo que las condiciones son súper positivas en ese sentido. Sí. Oye, Marcelo, no, dale Matías. No, yo iba a decir, y pasando ahora, por ejemplo, ya nosotros lo habíamos conversado antes, pero decíamos, a ver, ya Fernando Atria tenía esta visión del 2014, o ya estaba en esta idea de la constitución tramposa, estaba todo esto ya de afuera de esta crítica ya explícita, esta ingenuidad, esta como gente que no creía en esa posibilidad. Pero al mismo tiempo, en ese aspecto, ¿cuándo empezaste a ensayar estas constituciones? Porque ya, ¿cuántos formatos de constitución hay? ¿Cuándo va a llegar ahí? ¿Cuántos textos ya están escritos? Sí. ¿Cuántos borradores hay en la casa? Existe la posibilidad de que vea que no avanza mucho, estamos llegando ya hay que presentarla, y tú sabes como ese alumno Mateo que cae, oye, yo la tengo lista, yo la tengo hecha. Yo trabajé en la casa. Bueno, según algunos bots de Twitter, la Constitución ya está escrita y la escribí yo con la presidenta Bachelet. Es bien increíble el grado de sandeces que se dicen en las redes. No, yo tengo mis ideas, yo las he ido conversando con mucha gente y yo he estado trabajando con distintos grupos de trabajo en elaborar ideas.
pero claro, no tengo un texto, un articulado ya escrito. Pero sí, al ser hoja en blanco, que algo que yo lo he preguntado es, no tiene por qué seguir el mismo formato de la Constitución actual, ¿cierto? Puede ser desde, pues, lo estoy simplificando de nuevo, pero puede ser desde, no sé, los 10 mandamientos hasta un texto mucho más detallado que el de antes. O sea, puede ser de verdad una nueva Constitución o tiene que seguir ciertos parámetros. No, o sea, va a haber que escribirla desde el principio. Eso quiere decir, no hay que seguir el modelo de la Constitución actual. No hay, por lo tanto, ustedes no la han formulado así, y está bien, pero de repente me encuentro yo con la pregunta de ¿qué es lo que tú querrías cambiar de la Constitución vigente? Claro. No, esa es una pregunta mal formulada. Ah, claro. Porque el punto no es qué es lo que tú querrías cambiar, el punto es cómo es la Constitución que tú querrías. Ajá. ¿No? Entonces, claro, por supuesto, esas discusiones, porque, claro, esto de la hoja en blanco admite distintas interpretaciones. En una interpretación, la hoja en blanco significa que Chile no reconoce tener historia. Que esto es como el bolero que yo le escuchaba a Luis Miguel. Hagamos como que nacimos el día en que nos conocimos. Que tú nunca te metiste con nadie antes, que yo nunca conocí a nadie, nunca me da nadie más. Y eso está bien para el bolero. Claro. Pero todos sabemos que Chile no comienza con esto. O sea, en ese sentido, la hoja en blanco, en el sentido de que la hoja en blanco borra toda la historia y resetea al país, no tiene sentido. De hecho, yo creo que ahí las metáforas, como borrar la historia, resetear el país, cosas así, se usan precisamente para esconder el hecho de que lo que se está describiendo es una idea huevona. ¿No? Totalmente. Claro. Ya, ahora, ¿qué sí significa la hoja en blanco? Significa que la manera en que se ha procedido durante los últimos 30 años no vale aquí. Porque durante los últimos 30 años tenemos una constitución, por ejemplo, que privatiza las aguas, y si queremos cambiarla, tenemos que juntar 2/3. Entonces tenemos que ir a pedir a la derecha, por favor, ¿puede usted votar a favor de acabar con la privatización de las aguas? Porque sin sus votos no tenemos los 2/3. Y entonces la derecha, ¿qué dice? NICAP. O sea, dice, no, yo no voy a dar mis votos para acabar con la constitución que yo quiero. Y entonces, como no tenemos los votos de ellos, no tenemos los 2/3, como no tenemos los 2/3, no podemos cambiar lo que había, y como no podemos cambiar lo que había sigue. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, en ese contexto, 2/3 significa veto de la derecha. Claro. Pero cuando sea de hoja en blanco, no le vamos a ir a preguntar, pedir sus votos a una minoría para poner vamos a juntar 2/3 para que o sea, no, al contrario, si la derecha quisiera que la nueva constitución siguiera privatizando el agua, ellos van a tener que decir, oye, nos dan sus votos para que la constitución privatice el agua. Claro, podemos mantener esto que para nosotros era bueno. Podemos poner esto. ¿Están ustedes dispuestos a darnos sus votos para que pongamos esto en la nueva constitución? Perdón, ¿qué es esto? ¿Que el agua sea privada? Ya. Seguro. Sí, deja escribirlo en mi máquina de escribir. Claro, déjame escribirlo aquí, te lo escribo yo por ti, seguro. Ahora, espérate, lo importante de esto es que corre para los dos lados. Cuando nosotros queramos que el Estado no sea un Estado subsidiario, sino un Estado social, bueno, tendremos que conversar con los representantes suficientes para que sean 2/3, con la misma lógica, nos dan sus votos para que el Estado sea un Estado social. Digamos, debo de reconocer que en esa conversación la señora Cubillos no va a ser la primera persona con la cual yo iría a conversar. Claro. Pero bueno, si ella quiere sumarse, bienvenida sea, por cierto. Claro que... Sí, es bonito que a mí yo me acuerdo años 2011, 2012, cuando luego de los movimientos estudiantiles, cuando hubo las movilizaciones, las tomas de universidad y todo, empezó a haber mucha charla sobre cómo poder cambiar las cosas, ¿cierto? Porque, y me acuerdo de dos cosas que eran muy importantes. Una, que era la postura política de la gente con la que yo me juntaba, que era... hay que buscar la forma de profundizar la democracia porque la constitución actual es un cerrojo que no nos permite lograr cambios estructurales. Y por eso hay que poder avanzar de a poco y todo, porque es como, si no es imposible lograr cambio con la constitución actual. Y por otro lado, que era que el sujeto era un sujeto estadístico en esa época, en la transición, que había que pasar a un sujeto social para poder llegar a un sujeto político.
Y ambas cosas se lograron, que o sea, era una tesis política muy pesimista, porque de verdad los cambios que había que lograr eran muy grandes y se lograron en menos de 10 años. Entonces, es una situación bien como compleja de decir, oye, estamos en ese futuro del que se hablaba que se podía llegar a esto. Bueno, es que eso es lo que en la teoría constitucional se esquematiza cuando se habla del poder constituyente del pueblo. O sea, el poder constituyente del pueblo no es una categoría inventada en un profesor que teoriza, por un profesor que teorizaba. Ajá. O sea, el poder constituyente del pueblo es una idea que fue formulada precisamente para dar cuenta de esa experiencia, Marcelo. Claro, no era la experiencia de Chile del 2014, no, era una experiencia, pero bastante parecida. Era la experiencia, y claro, uno tiene que imaginársela, de que en cuestión de semanas, lo que era la monarquía más antigua de Europa, que era un orden milenario, que todos pensaban que era obvio que era eterna, en cuestión de semanas se disolvió, ¿no? Desde el 14 de julio en adelante. Entonces, la pregunta era también la misma. ¿Cómo esta cosa que era totalmente impensable, de repente no solo se hizo pensable, sino que ocurrió? ¿No? Claro. O sea, eso es más o menos parecido a nuestro 18 de octubre. Pero, perdón, ¿no era este país un oasis? ¿No acababa de elegir un presidente de derecha? Claro. ¿No había dado mayoría a un programa de relegitimación neoliberal? Recordemos lo que estaba haciendo el gobierno Piñera antes del 18 de octubre. Quería bajar los impuestos, aumentar la precarización laboral, flexibilización le llamaban, quería restablecer la selección en las escuelas, quería aumentar la cotización individual administrada por las AFP. O sea, iba todo en la dirección de ratificación neoliberal y el país era un oasis. Y de repente, literalmente de un día para otro, todo cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, irrumpió el pueblo y dijo simplemente no. No al neoliberalismo, no a esta constitución, no más abuso, no a la clase política, no más AFP, no. Y ese no del pueblo, claro, por supuesto, los bots de derecha patalean y dicen, no, es que no fue un estallido social, fue un estallido delictual y bla, bla, bla. Pero todo eso es irrelevante, porque cuando el pueblo irrumpe y dice no, bueno, es no nomás. Claro. A mí me gustaba mucho un afiche del estallido social, uno de estos carteles, que decía, son tantas weas que no sé qué poner. Porque siento que literalmente es el espíritu. Claro. Son tantas weas que para poder empezar a cambiar esto hay que cambiarlo reformulando el país, y eso en su base fundamental es la Constitución, finalmente. El soñar una Constitución posible cuando nos decían que era imposible cambiarla. Claro, y por eso es útil ver los dos momentos. Yo creo que el momento del 18 de octubre fue un momento fundamentalmente de negatividad, de no. Claro. Era un poco, la actitud era un poco, mire, no me pregunten mucho que sí, pero tengo claro que no. Claro. ¿No? Y por eso se hablaba de ese momento como momento destituyente. Claro. Y yo creo que como consecuencia de lo que ocurrió el 18 de octubre, bueno, la forma política que tenía Chile, y por forma política me refiero a la institucionalidad, a la cultura política, toda esa manera en que se organizaba el poder, quedó desahuciada. O sea, se acabó ese día. Y el problema, claro, es que hemos seguido, y por eso en los días siguientes, o sea, esto no es todo culpa de Piñera, ¿no? La incapacidad del gobierno, etc. En buena parte es culpa de Piñera, pero también hay otro elemento, que es que hoy día está funcionando una forma política que ya fue despachada por el pueblo. En el momento de la negación, ya se le dijo no. Y de hecho, no solo hubo una manifestación directa diciendo no, sino que además ese desahucio recibió certificación notarial por el 80% de los chilenos un año después, ¿no? Claro. La elección del fin de semana pasado yo creo que marca el inicio formal, por supuesto esto venía antes, el inicio formal de un segundo momento, el momento de la positividad. El momento de, bueno, ya, está claro que no a esa forma política, que no a esa constitución, y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál sí es la forma política que necesitamos? ¿Cuál es la constitución que sí necesitamos? Y yo creo que esa decisión empezó a ser tomada cuando el pueblo decidió la conformación de la Convención Constitucional.
Oye, y respecto a este nuevo momento, quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué opinas sobre el voto obligatorio? Que tal como tú decías tú, en su momento fue como voluntario pensando que eso iba a aumentar la participación. Y por otro lado, ¿qué pasa con la elección del nuevo presidente? Que es un presidente que va a tener que como que esperar que, como ya, y ahora que ustedes díganme qué hago, porque no sé muy bien en qué país voy a ser presidente. A ver, voto obligatorio, primero. Es bien útil recordar cómo se daban esas discusiones en el pasado, porque visto desde ahora, era todo tan ridículo. O sea, ¿cuál era el argumento para el voto voluntario? El argumento era el siguiente. No, es que hoy día tenemos baja en la participación porque los políticos tienen una audiencia cautiva de votantes obligados. Y Claro. como son votantes obligados, entonces no tienen que hacer ningún esfuerzo para atraerlos. Si el voto es voluntario, entonces van a tener que seducirlos. Y estoy usando literalmente las palabras que se ocuparon en esa discusión. Van a tener que, o sea, los políticos seducen a los electores, ¿ah? Un poco como la Pepsi-Cola tiene que hacerlo para ganarle a la Coca-Cola, tiene que Claro. seducir a los consumidores, ¿no? Y entonces tiene que poner, qué hace una compañía como la Pepsi-Cola para seducir electores? Bueno, ponen a la Pepsi-Cola con Michael Jackson, de esos mejores. Claro. Así que no se acuerdan de esos Ese comerciales. es Claro, sí, sí, pues ¿cómo se el llama? gran irrumpimiento de Pepsi. Sí, El show del medio tiempo ¿cómo se llama? del Del Super Bowl y todo Pero te eso. iba a decir, Claro, en No, eso, una cosita que creo que está muy relacionada con eso, siempre se utiliza, y es una cosa que a mí me enerva. Yo soy historiador de formación, pero me enerva esa cosa de que hablan de reencantar. ¿Qué es? claro, Como que hablan de eso, como eso de seducción, de reencantar, reencantemos a los jóvenes. claro, es aplicar la lógica de marketing de mercado a la política. Claro. O sea, la política es acerca de vender algo. No, o sea, y bueno, entonces, todo fue un fracaso completo esa reforma. De hecho, hoy día, muy pocos de las que las defendieron en su momento, las siguen defendiendo. Yo debo decir, Ajá. yo estuve, y esto está publicado, yo me opuse a eso, yo siempre dije que el voto voluntario era una idea nefasta. Ah, Ahora, es razonable pensar, o sea, tiene sentido porque hay un proyecto de ley ya presentado, ¿no? De reforma constitucional para hacer el voto Ajá. obligatorio ahora, para las próximas elecciones. Eh, o sea, en principio, como yo siempre me he opuesto al voto voluntario, yo creo que es una buena idea, en principio. Ahora, yo creo que en las condiciones actuales es bien difícil, si esa decisión es tomada por el Congreso para las elecciones que vienen, que no sea vista como un intento de, entre comillas, los políticos para asegurarse a ellos mismos. Claro. Uh, entonces yo no estoy seguro de que sea una buena idea que se dicte una ley para la elección parlamentaria de que el voto sea obligatorio, pero sí creo que es fundamental que la nueva constitución contenga voto obligatorio para el futuro. Ah, claro, perfecto. Perfecto. Eh, y bueno, y lo otro que te preguntaba, lo de este presidente que va a asumir Sí. un poco en la nada. El otro día conversaba con un amigo colombiano que me decía algo bien perceptivo. La visión política contenida en la Constitución colombiana del 91, que se hizo con Asamblea Constituyente, etcétera, después de movilización popular, mucha participación, sin embargo, no encontró cómo realizarse a través de la política. Y por eso Colombia, por así decirlo, partió en una dirección que no era la misma que la Constitución. Ajá. Entonces, hay una cuestión bien importante entre alinear el proceso, voy a hacer una diferencia que no es tan obvia, ¿no? Pero el proceso constituyente con el proceso político. Ajá. Si se desalinean, bueno, no quiero decir si se desalinean va a quedar la crema o si se desalinean la nueva constitución no va a servir para nada. No quiero ser catastrofista, pero si se desalinean, las potencialidades del proceso constituyente van a disminuir. ¿Ah? Entonces yo creo que la cuestión va de ida y vuelta, de cómo la campaña y la elección presidencial afectan al proceso constituyente y cómo el proceso constituyente afecta a la campaña y la elección presidencial. Yo creo que por eso es bien importante que el presidente o presidenta elegida sea uno que encarne también el espíritu constituyente. ¿No? Y ya que estamos en eso, permítanme, esa es la razón por la cual yo creo que Gabriel es la persona para eso. Así que yo espero que él sea el nuevo presidente de Chile. Perfecto. O sea, perfecto. O sea, no sé si perfecto, pero o sea, pero... o sea, no quiero decir que estoy de acuerdo.
Acaban de declarar no es que ya- este podcast, que la verdad también se inventa, está en la campaña de Gabriel. Lo voy a comunicar al podcast. Bueno, Gracias. No, y hago bueno, otro programa que se llama El sentido del humor, donde somos tres conductores y los tres contamos que firmamos para que estuviera todos en la firmamos, aquí primaria y también. Bien, todo. sí, po. Todos firmamos para que estuviera en la primaria. Sí, así que... Sí, bueno. porque yo empecé a apelar a Boric y súper poco like. Y después subí en Twitter que había firmado por él. Oye, hasta los diputados retuiteándome todo, así que dije, ya, este es el camino, por acá hay que ir. Me sedujeron. Se dijeron. Oye, y sobre lo mismo de los likes de Twitter, yo el otro día también tuiteé otra cosa porque estaba muy enojado. Bueno, yo soy ariqueño y vi este reportaje que salió sobre la situación de la minera sueca y los desperdicios y cómo pusieron tu cara al medio así. eh, Oye, pasó esto, y Fernando Atria, constituyente, fue el que... Ya, entonces yo estaba muy enojado, no contigo, sino con los medios, de cómo manipularon una situación porque a Arica no le ha importado nunca a los medios, porque esto pasó hace 30 años también y nunca le importó la situación de Arica. Pero justo en este momento sale esto. ¿Cómo estás viviendo esta situación actualmente? ¿Te ha repercutido? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Se puede hacer algo? Bueno, yo creo que ahí hay, a ver, el caso primero es un caso de una brutalidad e irresponsabilidad enorme, ¿no? Ajá. Eh, en que esta empresa chilena, yo creo que hay que partir por ahí, esta empresa chilena trae estos desechos a Chile y los deja abandonados en Arica. Uh-huh. Y después, por cierto, o sea, esta empresa sueca que hace eso, y los servicios públicos chilenos que no prestaron, no actuaron con la debida eficacia. O sea, la cuestión se va ampliando. No es solo la empresa Ajá. chilena, pero la empresa Claro. chilena está en el origen de esto. Que es una empresa, por supuesto, que al día siguiente quebró. Se llamaba Promel, quebró y sus miembros zafaron totalmente porque estaba Claro. quebrada la empresa. No, la verdad es que... ahora, mi participación... no, o sea, yo no tuve ninguna participación en nada relativo con eso, por cierto, Ajá. ¿no? Lo que pasa es que después hubo un juicio en Suecia en que era una posibilidad que al final no se realizó, de que el tribunal sueco tuviera que decidir conforme al derecho chileno, por aplicación de ciertas reglas, etc. Y entonces, ante esa expectativa, las partes presentaron, tanto la parte de las víctimas como la parte de la compañía sueca, presentaron eh, eh, informes de peritos expertos en derecho chileno para que le explicaran el derecho al tribunal. Yo entiendo que es fácil pensar que quien hace una presentación de ese tipo está defendiendo a la empresa por la cual lo presenta. Claro. Entonces, lo que yo dije es, aquí está el informe que yo presenté. En ese informe hay una descripción del derecho chileno, no hay una defensa de la compañía ni nada parecido. Es el mismo informe que yo habría hecho para un trabajo académico o para la otra parte, de hecho. Y que cualquiera que lo quiera, o sea, que yo no le pido a nadie que me crea eso, vayan y léanlo, ahí está. Esa es la situación. Ahora, yo creo que mi impresión es que esta cuestión, por supuesto, quienes deberían indemnizar los daños causados son los privados involucrados, la compañía sueca y la compañía chilena, pero claro, la compañía chilena ya no existe. Ya no existe. Y entonces yo creo que desde el punto de vista de las víctimas lo que debería pensarse es una indemnización estatal, para que el Estado se haga cargo de su responsabilidad. Y yo esperaría que eso debería también ser una cuestión entre Suecia y Chile, pero claro, pero yo creo que el Estado debería asumir su responsabilidad en eso. Lo cual yo creo que es inobjetable desde el punto de vista de las víctimas. Es un poco enojoso porque resulta que los privados que hicieron esto zafan completamente y la indemnización termina siendo pagada con cargos a los recursos de todos. Claro. Pero creo que desde el punto de vista de las víctimas eso es totalmente justificado. Sí, claro. Sabes que es súper interesante en este caso también, como a pesar de que estamos en un momento muy de cambio, ahora lo decía Fernando, de lo positivo hacia adelante, ¿no? Como que tenemos esta idea de que el cambio puede ser importante, como que en ciertas estrategias se siguen utilizando
estos atisbos de campañas del terror que empiezan a aparecer, es decir, siempre que hay un tipo de personalidad o personaje que representa cierto espacio, porque ya después en Twitter te pusieron como todos los sobrenombres, el arsénico Atria, el no sé qué, ya era como una construcción de como como implantar una idea que se relacione a otra cosa, ¿no? Y podemos tratar ya a lo mejor la línea editorial del canal, lo que sea, pero obviamente se siente una intención en ese emparejar en cómo se intenciona en el reportaje mismo y en cómo también empieza a intencionarse con las posibilidades de elección de personas que son de una visión más de cambio que una reforma más mediada, más tradicional, más de los grandes pactos que hablamos antes, ¿no? Entonces, es como súper vivo aún, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresiona cómo empieza a aparecer un anticomunismo abierto, como si el Partido Comunista no hubiera cambiado con los años, o como si el Frente Amplio no tuviera ideas como que no pensaran en la democracia, como que se empieza a construir caricaturas y entonces aún hoy, bueno, los bots de derecha da lo mismo. Twitter en ese aspecto tiene todos estos personajes que si Twitter hubiera o votado como aparecía en internet, no sé, dependiendo de tu algoritmo, o era 100% del Frente Amplio o era 100% de la derecha, ¿no? Como, bueno, igual como que la nueva mayoría y la concertación tampoco aparecían mucho en el algoritmo. Pero en ese juego es súper interesante cómo aún, ¿cómo se llama? Se siguen construyendo estas campañas del terror. ¿Cómo te relacionas tú, Fernando, con esto? Pues con los medios, con el internet, con estos personajes, estos bots y todas estas cosas. No, a ver, espérate, un par de comentarios preliminares. O sea, esto es bien interesante, todas las encuestas que vi antes del plebiscito, que tenían más de 1.000 participantes, en todas ellas arrasaba el rechazo. Claro. Cuando tenía, no sé, 250 respuestas, es también interesante, ¿no? Porque mientras menos respuestas, más acertadas. No, o sea, las encuestas que tenían, no sé, 15 respuestas, 200 respuestas, 150 respuestas, esas eran razonables, o sea, o ganaba el apruebo. Pero cuando pasaban de 1.000, entonces, claro, cuando tenían 30.000, 40.000, eran todas unánimes en que ganaba el rechazo. Lo cual quiere decir que claro, que ya uno no puede ser, no puede ser ingenuo, ¿no? Evidentemente esta es una cuestión de manipulación, etc. Ahora, esas personas siempre han existido. O sea, mi abuelo era de las personas que decían, todo lo bueno es la derecha y todo lo malo es la izquierda. Claro, ¿no? Pero lo decía en su casa y lo escuchábamos todos nosotros. Qué bueno, que él no va a escribir la nueva constitución, porque ese sería un párrafo, ¿no? Un párrafo. Pero lo escuchábamos nosotros y bueno, y peleábamos un poco, pero además lo queríamos porque era el abuelo, etc. Pero claro, eso está ahora puesto en un medio que le llega a todo el mundo y se refuerza, etc. Así que de hecho, a mí lo que me llama la atención es la importancia que se le da a eso, ¿sí? Como, te están funando. ¿Y qué? ¿No? Hace algún tiempo, no sé, este señor, ¿cómo se llama? Poduje, ¿no? Rasgaba vestiduras, Christian Barnken, rasgando vestiduras porque, me están linchando en internet, me están ajusticiando en la plaza pública. Yo diría, y claro, ahora puedo yo decirlo con la autoridad de quien también le ha pasado. Yo diría, maduren. Es decir, esta es gente opinando sobre ustedes, opiniones que ustedes consideran. Yo considero, por ejemplo, que muchas de las cosas que salen respecto de mí son absurdas o ridículas, otras son, bueno, gente que tiene duda, a la cual que se merece una explicación, etcétera, pero, en fin, hay de todo. Pero esto de, me están crucificando en la plaza pública, están atentando contra mi libertad, yo diría, eso es parte de la condición actual, así que, por supuesto, yo no soy, o sea, yo creo que es cosa de ver la mayoría de esos comentarios
Claro. O sea, es cosa de ver las otras cosas que han tuiteado esas cuentas, o el número de seguidores que tiene. Uno puede hacerse rápidamente un mapeo del asunto. Eh, Ajá. pero tampoco se trata de asumir una posición de, yo pobrecito. No, no, esto es parte de la cuestión y que sigan opinando lo que quieran, por favor. Bueno, tú decías, al final uno agradece a veces esas cosas porque gracias a José Antonio Cast Bueno, y a esa y la gente, doctora Cordero, ellos me ¿la hicieron la doctora campaña, Cordero? me ayudaron en la campaña. Claro. Oye, Fernando, bueno, ya estamos llegando al final. Queríamos agradecerte por esta conversación. Sí. No solo por lo que aprendemos sobre este nuevo proceso, que obviamente es un poco confuso, puede ser ya el hecho de que votamos como por 5 cargos distintos en una pura elección y ahora viene este proceso constituyente, elecciones de presidente, y todo esto mientras además estamos en medio de una pandemia y un estallido social, o sea, estamos en un momento de mucho caos, pero que el caos que lleva a un orden nuevo. Entonces, agradecerte por la conversación, por la simpatía y por dejarnos como claro un montón de conceptos e ideas de esto que se viene. Muchas gracias. No, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que no, de verdad, gracias Fernando. Y aquí estamos, lo que sea este pequeño espacio, que cuente con ellos. Nosotros Ya, felices pues, de haber veámonos de conversado nuevo. felices de haber conversado contigo y también felices de como tomarse esto a pesar con el relajo de la conversación, ¿no? Como a pesar de no tener que ser tan estructurados ni tan políticamente correctos, como que creo que es muy como liberador hablar de la Constitución como una posibilidad real que se va a escribir, que se puede soñar hacia adelante y que ya no tiene que entrar en las reglas del pasado y en los límites que también son tan mezquinos o que han sido tan mezquinos en la historia de los últimos 30 años de Chile. Exacto. Buen cierre, Matías. Ya, Fernando, nos vemos, que estés bien. Bueno, Ya, Fernando. Un gracias a abrazo. ustedes. Chao. Chao, chao. Buena conversación. Buena conversación. Yo sé que terminamos toda la entrevista igual, pero oye, buena conversación. Qué simpático que es don Fernando Atria. Sí, que buen casting hemos hecho, Marcelo, de invitado. Sí, sí. Le hemos achuntado. Le hemos achuntado tupido y parejo. Así es. Señor Nakazone, contrátenos. Le levantamos los reality. Porque no alcanzamos a entrar a nada de lo que teníamos más. Estaba tan entretenida la conversación más seria que no entramos Sí, en po. nada. Pero bacán, porque claro, nosotros Sí, queríamos po. preguntarle, oye, puta, no sé, soy de más de short corto o de bermuda, no sé. Claro. Pero, claro, es que claro, uno a veces cree que para distender una conversación tiene que ser un tema Claro. superficial, y yo creo que al final estas conversaciones son las que más te dejan, que es un tema de un tratamiento relajado de la conversación, explicado con palabras simples, muy simpático, pero hablando de cosas que de verdad a uno le dejan. Pues, o sea, yo, puta, ahora estoy pero perito en Ahora, Constitución. ¿qué te van a preguntar? No, Ahora hoja que, en bueno, blanco, hoja en blanco, pum. Hoja en blanco, listo, oye. Ahora voy a ponerme a vender unas charlas sobre la nueva constitución, solo repitiendo lo que dijo Fernando Atri. ¿Cómo eres según el prejuicio que tienes de la hoja en blanco? Claro. ¿Cómo eres según el modelo de constitución que quieres para Nuevo Chile? Sí, 8 likes. pero sí, te ponemos con el corpóreo de Fernando Atria, Ahí con podría la ser, marioneta. con la marioneta, sí. No, pero buena entrevista. Bueno, y se viene más invitados de primer nivel, así para que estén atentos a los siguientes capítulos y déjenos sus comentarios también de qué le pareció esta entrevista a Fernando Atria, que le dije sus cuantas verdades, que lo apoyaba, que me caía bien. ¿Por qué las cuantas verdades tienen que ser siempre tan malas? Yo le dije sus cuantas verdades, pues, Sí, que estaba de acuerdo con él en todo. que votamos por él, todas esas cosas. Todo. No se lo dije, pero sí, voté por él. Yo también, ¿no? Y voté por él porque, tal como lo planteamos al comienzo de la entrevista, fue el primero que yo escuché hablar de que necesitábamos una nueva constitución. Pues entonces, ¿por qué no voy a votar por él si la tenía clara desde el comienzo? Sí, Así que, no, eso. buenísimo. Y ahí, bueno, entonces, ahora sí, déjenos sus comentarios aquí, compártanlo, suscríbanse, vean el sentido del humor de martes y jueves
También de pasadita. Que ahí está, ¿no? Este conglomerado, esta asociación, esta comunidad. Sí, que crece día a día. De conversaciones, de diálogos, de risa y también de conversaciones serias, ¿por qué no? ¿Te transformaste en Christian Walken de repente? Rompiendo vestiduras. Oye, muchas gracias a Rodrigo, que ahí se encarga de la edición de estos capítulos, y bueno, y a todo el equipo. Gracias a ti, Matías, y gracias a mí, Marcelo, también. Gracias a mí, Marcelo. Bueno, yo te agradezco. Bueno, y Rodrigo, gran valor que edita y todo, y que siempre está atento y tira su comentario por interno cuando está editando, entonces y eso le da una frescura también que a la versión en audio le saca todas las respiraciones, todas esas cosas, pero después nos manda las respiraciones para recalcarlo. Para recalcar. Fíjense, revísense los ruidos de las cucharas, todas esas cosas. Así que, bueno, y la próxima conversación, bueno, y yo ni sé en qué orden vamos, pero creo que la próxima conversación es con Mariana Montenegro. No sé si esta sale antes o después de Matías Chinaski, pero va a estar Matías Chinaski también, ¿ah? Así que, ojitos ahí, ¿ah? Prepárense. Ya, amigo, nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao.